Bienvenido a tu programa Vida 180, porque es el momento de dar un giro a tu vida. Vida 180 es presentado por la Iglesia Cristiana Nueva Vida, trayéndote un mensaje fresco y renovador para tu fe, mente y corazón. Vida 180. Buenos días, querida audiencia. Dios les bendiga. Les saluda Johan Luque, pastor en la Iglesia Cristiana Nueva Vida en Littleton, Colorado. Gracias por sintonizarnos en este día y recuerda que si quieres volver a escuchar este mensaje, lo puedes encontrar en facebook.com/inclinada Nueva Vida Colorado. facebook.com/inclinada Nueva Vida Colorado. O también nos puedes llamar al 720-810-8000, 720-810-8000. ¿Por qué la vida cristiana a veces se torna una carga pesada? ¿Por qué hay esos sentimientos en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra conciencia de que no estamos haciendo las cosas bien? ¿Por qué a veces será que nos sentimos indignos de Dios? ¿Por qué a veces nos sentimos de que ya no queremos seguir, de que queremos tirar la toalla? Hay varias razones y varias formas de responder esta pregunta, pero la más importante es porque aunque hemos entrado a la fe, a la vida cristiana, al reino de Dios, aunque hemos sido adoptados a la familia de Dios por la gracia, pensamos de que la forma de vivir esa vida cristiana es por obras. Una vez más, las cargas que a veces sentimos en nuestros hombros, en nuestro corazón, de que no estamos haciendo las cosas bien, tienen que ver con el hecho de que nos olvidamos de que la vida cristiana también es por gracia y no por obras. Tristemente, muchos de nosotros hemos sido educados o discipulados con la perspectiva de que hay que hacer. Tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, tienes que cumplir con estas regulaciones, tienes que parecerte a este tipo o a esta persona. Y a veces caemos en estos errores de que queremos hacer algo que internamente no somos. Y es por eso que la Biblia nos anima a pensar de que la vida cristiana es por gracia, no es por obra. Y quisiera en el día de hoy que exploráramos juntos un texto muy importante que nos ayuda a entender esta hermosa verdad. La vida cristiana por gracia. Hebreos 4:16 nos dice: así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos. Déjeme contarle un poquito acerca de estas iglesias a las cuales se le está dirigiendo esta carta. No sabemos exactamente dónde están localizadas, dónde estaban, pero lo que sí sabemos es que eran iglesias de carácter judío, es decir, eran gente del pueblo hebreo, por eso la carta se llama Hebreo. Y era gente que estaba pasando por un momento difícil en su fe, muy difícil, quizás como algunos o muchos de nosotros no hemos podido experimentar, y eran los momentos de persecución, en donde el ser cristiano, en donde identificarse con Jesús era un delito, tanto dentro del pueblo judío como dentro del imperio romano. Muy posiblemente estas iglesias estaban siendo acechadas por la idea de que el cristianismo, la fe que practicaban, era errónea y era en contra de los planes del mismo pueblo judío y del imperio romano. De tal forma que ellos se sentían tentados, se sentían con ganas o impulsados a abandonar su fe, porque estaban sufriendo, porque estaban dudando, porque estaban siendo perseguidos por haber puesto su confianza en Jesús. Quizás usted y yo no estamos siendo perseguidos por nuestra fe a ese nivel, pero lo que sí es claro es que nos sentimos tentados, nos sentimos impulsados muchas veces a abandonar la fe porque nos sentimos cargados. Las tentaciones o los impulsos de dejar de vivir una
vida cristiana agradable ante los ojos de Dios pueden venir de diferentes ángulos: enfermedades, tentaciones, adicciones, vicios, problemas de muchas circunstancias. Pero lo más importante es que entendamos de que no se trata qué tanto pueda hacer yo por mí mismo. Se trata qué tanto puede hacer Dios y qué tanto hizo Dios por mí para que yo pueda enfrentar y vivir esta vida de acuerdo a los propósitos de Dios. Entonces vamos a mirar este texto en el día de hoy y vamos a pensar en cómo este texto nos ayuda a nosotros a que podamos vivir una vida cristiana por gracia y no por obras, no con ese temor de que debo hacer aquello, debo hacer esto, debo cumplir con esto, porque cuando no cumplimos nos vamos a sentir mal y quizás algunos de ustedes hoy se están sintiendo así. Yo me he sentido así, me he sentido mal porque no he cumplido, no he logrado lo que se me ha pedido. Y en el pasado batallé mucho con esta idea de ser un cristiano 1A, porque la verdad es que es difícil cumplir con todos los requerimientos. Hasta que Dios habló a mi vida y me dijo: Johan, es por gracia. La vida que estás tratando de llevar es por gracia. No es por lo que tú puedas hacer, no es por lo que aparentes ser delante de tu pastor, no es por lo que quieras demostrar al resto de la iglesia. Se trata de lo que está en tu corazón, porque la vida cristiana es y debe ser el reflejo de lo que Dios está haciendo dentro de nosotros. Entonces, este texto para mí significa mucho en este sentido porque me ayuda y me motiva a pensar de que es por gracia. ¿Y qué es gracia? ¿Qué es gracia? Hay varias definiciones, pero me gusta esta de este autor que dice: gracia no es nada más ni nada menos que la cara que el amor se pone cuando encuentra fracasos, debilidades, imperfección y pecado. Es decir, que el amor se viste de gracia cuando encuentra el pecado, la imperfección, las debilidades que están en nosotros. Y a veces lo que a nosotros se nos dice, nuestra cultura nos dice, es todo lo contrario. De que a Dios hay que agradarlo, de que a Dios hay que complacerlo. Y sí, son verdades bíblicas y hay que entenderlas, pero hay que saber comprender cómo es que funciona esto del agradar a Dios. No hay nada que tú y yo podamos hacer que pueda cambiar el amor de Dios para nosotros. No hay nada tan bueno, no hay nada tan malo que va a cambiar la forma o el sentimiento o ese impulso que Dios tiene de amor hacia nosotros. Es decir, cuando nosotros venimos a Dios, cuando Dios nos busca, nos encuentra, Él no nos dice: voy a mirar y voy a aceptar solamente lo bueno de ti. Dios nos ama y nos acepta con todo lo que tengamos. Lo que Dios no quiere es que nos quedemos allí o que pensemos de que está bien quedarnos en las imperfecciones o en el pecado o en simplemente justificarnos porque Dios nos ama. No, el deseo de Dios es que seamos transformados. Y el miércoles pasado estudiamos sobre esto, la importancia de la transformación. Pero lo que Dios quiere que entendamos es que esta transformación es algo que Él hace, que Él debe producir en nosotros, que Él debe hacer en nosotros. Porque si nosotros pensamos de que es por medio de nuestro buen obrar, de nuestra propia fuerza de voluntad, vamos a, en cierta forma, a disminuir o a afectar la identidad de Jesús como nuestro sacerdote y representante delante de Dios. Entonces, lo que este texto nos está diciendo primeramente es que necesitamos reconocer nuestras necesidades. Ahí dice, al final del texto dice, en el momento que más la necesitemos. La gracia de Dios o la ayuda de Dios para nuestras vidas, esta vida que tenemos y que queremos vivir, debe ser el resultado de la influencia de Dios en nosotros. Y para que esto pueda suceder, lo primero que hay que hacer es reconocer nuestra necesidad de Dios. Reconocer de que tenemos quebranto, que tenemos heridas, que tenemos tentaciones, que tenemos adicciones. Es reconocer nuestra necesidad. El texto también nos ayuda a pensar en algo muy importante y es que dice, así que acerquémonos confiadamente.
Cuando aceptamos nuestra necesidad constante de la ayuda de Dios para hacer aquellas cosas que debemos hacer, que queremos hacer y que muchas veces no logramos hacer porque lo queremos hacer con nuestras propias fuerzas, para lograr eso debemos hacerlo por medio del acercarnos, por medio de disponernos. Y la idea de acercar es precisamente esta. Quiero que piensen en un momento en la idea de un trono. A veces hemos visto películas donde está el rey sentado dentro de su castillo en un trono al fondo de la sala. Y va entrando esta persona que quiere hablar con el rey y atraviesa toda la sala. La idea de acercarnos en cierta forma tiene esta imagen que está representada desde el momento en que la persona dice voy a presentarme delante del rey y comienza a caminar poco a poco hasta llegar a donde está el rey. La idea de nosotros acercarnos a Dios tiene que ver con esto, y creo que el autor de Hebreos está pintando en la cabeza de los lectores esta idea de allá hay un rey, aquí hay un súbdito que tiene que presentarse, porque luego dice acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Esto es un oxímoron, es decir, una contradicción por énfasis. Cuando dice trono de la gracia es algo que se contradice. En la antigüedad, normalmente cuando el rey se sentaba en el trono y alguien se acercaba a él, lo más probable que iba a ocurrir era un juicio. Se iba a juzgar, se iba a sentenciar a la persona a algo. Pero aquí nos dice de que no es un trono de juicio, que es un trono de gracia, de misericordia. Y esa es la forma como Dios quiere que nosotros pensemos, que el trono donde Él está es un trono de confianza, y por eso la palabra que está allí es muy importante. Acerquémonos confiadamente. En otras traducciones esto lo encontramos como valentía, como con seguridad, con franqueza, con honestidad. Es la palabra en griego parresías, que significa precisamente eso: ser valiente, tener confianza, tener franqueza y, lo más importante, no temer. La invitación de Dios a nuestra vida cristiana es una invitación a libertad. No es una invitación a ser cautivos de las leyes y de las regulaciones de las iglesias que nos imponen tantas cosas que a veces nos aburren literalmente y que nos hacen querer ser parte de eso porque nos ponen tantas pesadez. No se nos educa en la importancia del proceso, en la importancia del aceptar nuestras flaquezas. Nadie quiere aceptar eso, y lo que se nos obliga es a ponernos caretas de mentira, caretas de legalismos, caretas de buenas conductas que simplemente se usan durante esos momentos en que nos están viendo. Cuando ya estamos a solas o cuando estamos en otras situaciones, somos diferentes. Y a esto es a lo que me refiero con vivir una vida pesada, porque en nuestro corazón, en nuestra conciencia, sabemos que algo no está bien. La invitación del trono de Dios, la invitación a ir a la presencia de Dios, es una invitación a ir en confianza, sin temor, con seguridad de que Dios nos va a escuchar. Y por eso la palabra ir confiadamente es muy clave, porque a veces no tenemos esa confianza o esa libertad de ir a Dios, ir a su trono a recibir gracia. Y recuerden, hay que acercarse. ¿Cómo nos acercamos a este trono de gracia? Hay muchas formas. Lo primero es aceptando nuestra necesidad de Él. Tenemos que aceptar la necesidad de que hay en nosotros algo que necesita de la influencia, del poder de Dios para que sea cambiado. Lo otro es que tenemos que acercarnos. Nos acercamos por medio de la oración, por medio del querer, del disponernos. Y la idea que viene a mi cabeza es precisamente la idea de un río. Yo sé que ahí está el río y que el río está fluyendo, que el río está moviéndose, que el río tiene el poder de mojarme, que tiene el poder de cubrirme en su caudal. Pero si yo no me acerco y no me sitúo en ese río, no voy a poder disfrutar de esa agua fresca, de esa agua que da refrigerio a mi cuerpo. Entonces, el orar, el disponerse, el dar pasos de fe a encontrarse
con el trono de gracia es esa idea de voy a ir y me voy a disponer, voy a querer. El querer en esta vida es muy importante porque, como dice el dicho, querer es poder. Y si nosotros no queremos en nuestro corazón disfrutar de la misericordia de Dios, lo más probable es que vamos a seguir tratando de justificarnos a nosotros mismos delante de Dios por medio de nuestras obras. Y qué sinsabor eso deja en nuestros corazones. Nos deja ese sabor simple de que de verdad no estamos logrando nada, porque es con las fuerzas de Dios que nosotros podemos hacer esto. No es por nuestros propios esfuerzos, no es por nuestra propia voluntad. Y por eso necesitamos entender de que es un asunto también de gracia. No solamente somos salvos por gracia, pero somos santificados por gracia también. Quisiera que leyéramos un texto que en el Antiguo Testamento es clave, y es el texto Éxodo 34:6, donde dice que Dios es clemente, compasivo, lento para la ira y grande en amor y fidelidad. Lo que este texto nos quiere decir es que el deseo de Dios, precisamente, su identidad, su carácter, es demostrar gracia. Sí, es un Dios de juicio, un Dios que condena, pero con aquella persona que se dispone, con aquella persona que se hace humilde de corazón, que se humilla delante de Dios, que se acerca delante de Él y le dice: Señor, necesito tu ayuda para esto, Padre. Yo no puedo lidiar con esta adicción por mi propia cuenta, no puedo lidiar con este carácter tan duro que tengo, no puedo cambiarme a mí mismo. Cuando vamos con estas actitudes delante de Dios, Dios escucha y Él ofrece su gracia antes que juicio. Y pintamos a veces en la cabeza de la gente a un Dios dictador, a un Dios que no se parece tanto a lo que la Biblia nos quiere decir, a un Dios de gracia, el Dios que siempre está dispuesto a amarnos, a abrazarnos. Sí, es un Dios de juicio, pero como dice ese texto, es primeramente su deseo es el mostrarnos misericordia y fidelidad. Y por eso nosotros tenemos que, por decirlo de una manera, aprovechar de que nuestro Dios es un Dios de amor, un Dios que es lento para mostrar su ira. Si Dios mostrara su ira en este mundo no existiera. Pero lo que ha mostrado más es esa paciencia, ese amor, esa misericordia. Y usted quizás se esté preguntando en este momento: pero es que le he fallado tanto a Dios que yo no creo que Dios me va a escuchar. Estas ideas realmente son ideas que nacen o que se han construido dentro de nosotros precisamente porque pensamos que nosotros tenemos que lograr lo que Dios espera de nosotros. Pero lo que Dios quiere que hoy entendamos es que nuestro proceso de parecernos más y más como Jesús es un proceso que Él hace dentro de nosotros y que lo que a nosotros nos compete es acercarnos. Aún si no tenemos el deseo de acercarnos, pero sabemos que hay una vocecita que nos dice: tienes que hacerlo o necesitas hacerlo. Lo que tenemos que hacer es decirle: Señor, ayúdame a tener este deseo en mi corazón. Ayúdame, Señor, a sentir mi necesidad de ti, Padre. Ayúdame, Dios, a tener ese deseo de querer acercarme a ti. Pon ese deseo en mi corazón. Cuando Dios escucha a un corazón que es franco, honesto, sincero, arrepentido, Dios en cierta forma se acelera, abre sus brazos hacia nosotros, nos abraza y nos da el poder que necesitamos para enfrentar estos momentos, como dice el texto, de necesidad. Porque muchas veces, y he conocido mucho cristiano que se ha apartado de su fe porque ya no puede más, porque le han fallado tanto a Dios y tanto al pastor y tanto a la iglesia que prefieren irse. Pero cuando se van, en su corazón ese sello del Espíritu Santo siempre le recuerda que no es así y viven una vida pesada, amarga, afuera de Dios. Y Dios no quiere eso para nosotros, porque ya somos sus hijos. Dios quiere que estando dentro de Él, que la iglesia nos acepte, que la iglesia nos ame con nuestras debilidades, imperfecciones, así como Él lo hace con nosotros. Pero a veces predicamos a un Dios de amor,
pero nosotros somos unos líderes de reglas y de regulaciones. Qué triste esto. Qué triste esto. Queremos obligar a la gente a hacer algo que no son. Y lo que eso logra es que la gente se aburra, porque no entendemos de que hay procesos, de que hay que tener paciencia. Y por eso Dios dice, no se trata de lo que el hombre pueda hacer por sí mismo, se trata de lo que mi gracia pueda hacer por él. Y por eso dice allí, para recibir misericordia. Gracia y misericordia parecen dos palabras similares, pero se complementan. Gracia es lo que recibimos sin merecer. Gracia es lo que recibimos sin merecer. Y misericordia es lo que no recibimos aun cuando lo merecíamos. Es decir, Dios tiene misericordia de nosotros, no nos está dando lo que merecemos, que es castigo, pero nos da su gracia, es decir, nos da su perdón, que es algo que no nos merecemos. Entonces dice, vamos a hallar gracia, vamos a encontrar, vamos a recibir gracia, es decir, perdón, amor, amistad, confianza, ayuda. Ayuda en el momento que más lo necesitamos. ¿Qué estamos necesitando nosotros hoy en día? ¿Está usted viviendo en temor su relación con Dios? ¿Está usted viviendo en pánico o quizás diciendo yo le he fallado a Dios, tengo que arreglar esto como sea? Déjeme decirle algo, pare de tratarlo en sus propias fuerzas y dígale a Dios, Señor, ayúdame a acercarme a ti. Ayúdame a aprender a acercarme a ti. A veces fallamos y al día siguiente queremos impresionar a Dios. Y no se trata de eso. Se trata de confesar, de arrepentirse y de ir a su trono por ayuda para que Él nos muestre, nos revele esas áreas de nuestro corazón que no han sido tratadas. Cuando el Espíritu Santo nos transforma, ese efecto, ese cambio viene de raíz, viene del fondo y el Señor desarraiga de nosotros esas cosas. Pero cuando somos nosotros mismos tratando de mejorarnos a nosotros mismos, eso simplemente tiene una fecha de expiración muy cercana. Y por eso es que necesitamos ir al trono de la gracia, por medio de oración, por medio de deseo de buscarle, de encontrarle, de adorarle, de leer su palabra. Y aun cuando no hay estos deseos, decirle, Señor, pon en mí este deseo. Y si no podemos hacer esto, buscar a alguien que nos ayude dentro de la iglesia. Alguien de confianza al cual le podamos decir, mira, tengo esta lucha. Yo quiero y deseo tener una mejor relación con Dios, vivir y depender de Él en todo para mi vida espiritual. Y ir a esa persona, hablar con su pastor. Y tristemente muchos no sienten esa libertad de hablar con su pastor porque sienten que el pastor los va a juzgar. Espero de todo corazón que tu vida de ahora en adelante sea motivada por la gracia de Dios. Acércate con confianza al trono de la gracia en este momento y dile, Señor, quiero acercarme a ti. Quiero acercarme a tu presencia, Señor. Quiero acercarme a ese trono en donde no voy a ser juzgado, pero donde voy a recibir gracia, donde voy a recibir un abrazo de parte tuya. Padre, quiero recibir gracia de tu poder para vivir esta vida a la que tú me has llamado, porque quiero parecerme más a tu Hijo Jesús. Quiero ser más como tú. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga. Hasta luego. Este programa lo puedes volver a escuchar en facebook.com/inclinada Nueva Vida Colorado, facebook.com/inclinada Nueva Vida Colorado. Y recuerda que también nos puedes contactar en el 720-810-8000. Dios te bendiga y nos encontramos en nuestro próximo programa el lunes a las 10 de la mañana. Hasta luego. Esto fue Vida 180, porque es el momento de dar un giro a tu vida. Gracias por tu atención al programa de hoy y esperamos que haya sido de tu agrado y de bendición. Te esperamos en nuestro próximo programa para un episodio más en donde el mensaje de Dios tocará tu mente y corazón. Encuéntranos en facebook.com/Nueva Vida Colorado. Hasta pronto.